Buenas tardes, mi nombre es Fabián Esteban Luna y pertenezco a la Universidad Nacional 3 de Febrero en Buenos Aires, República Argentina. Les voy a presentar un trabajo que está vinculado con el diseño de sonido y música para audiovisuales en el campo cinematográfico. Y desde ese espacio, el área puntual que voy a tratar está referido al fuera de campo sonoro, y específicamente al fuera de campo sonoro activo, tal como lo describe el videasta y realizador y ensayista Michel Chion. Es de ahí que antes de hablar específicamente de este campo, quería hacer una referencia genérica de qué es el fuera de campo sonoro activo, y refiere a los emisores sonoros que no son vistos en la pantalla. Esos emisores sonoros que no son vistos tanto por el público ni tan solo en algunas situaciones que vamos a ver luego, por los personajes, o se supone que no los ven tampoco, y que solamente tenemos la referencia de lo acústico. Estos tipos de sonidos específicamente plantean interrogantes, o por lo menos se incluyen en los audiovisuales para plantear interrogantes, repito, tanto en los espectadores o bien o en el público mismo, y en los protagonistas o seres vivos que se encuentren allí presentes. Es por esto que estos sonidos se insertan en los films para plantear interrogantes como qué es lo que se escucha, de dónde provienen, a qué distancia se encuentran, por qué sucedieron. Vamos a analizar tres modos de aplicación de estos procedimientos audiovisuales. En ese sentido, antes de ello, vemos un antecedente, el fuera de campo visual. El fuera de campo visual refiere desde una fotografía o imagen pictórica, donde tomamos la imagen del campo y indefectiblemente vamos a dejar algo fuera de ello, en la fotografía, repito, o en la plástica. Esto también nos sucede en el mundo cotidiano. Al mirar, indefectiblemente tenemos un radio de visualización dada por nuestro aparato visual, en donde dejamos fuera de observación parte del área visual. No tenemos una visualización a 360 grados. Dicho esto, vamos a ver la vinculación que el fuera de campo visual tiene con relación al fuera de campo sonoro, o la alianza visual más bien. Es en ese sentido que Gion nombra algo muy puntualmente, que el fuera de campo de lo orden, de lo sonoro, necesariamente plantea un vínculo, un anclaje con lo que estamos viendo en pantalla. Y es una pregunta que uno se hace, o es que el sonido por sí mismo ofrece algún indicio acústico que nos permite distinguir si lo que escuchamos está fuera, hay algo que queda fuera de campo o no. Para describir esto, si yo pongo un ejemplo, por ejemplo, este. Con el ejemplo dado no podemos saber, solamente desde lo acústico, sin ver nada de la imagen del film o del audiovisual, repito, y solamente escuchando, si algún emisor está fuera del campo visual, si algún emisor acústico, ¿no? O no. Necesitamos por esto indefectiblemente ver qué hay en pantalla y si los emisores acústicos se encuentran en el campo visual, en el encuadre de la imagen o no. Y en ese sentido, el mismo fragmento con lo que estamos visualizando como referencia para saber qué queda fuera o dentro del campo visual y de esos emisores acústicos. Nos vemos en este video.
Y ahí tenemos referencia, lo que estamos viendo, vemos a nuestro personaje toser frente a la cama, vemos a él como emisor acústico y esa patrullero de policía estaría en el fuera de campo visual. En tal caso, no de él, supuestamente, pero sí nuestro. ¿Mm? Y podemos tomar una referencia. ¿Qué queda dentro del cuadro de imagen y qué emisores quedan dentro del cuadro de imagen y qué emisores no? Indefectiblemente necesitamos esta alianza visual para, para definirlo, para fundamentarlo, ¿no? Para darnos cuenta de él en un audiovisual. En ese sentido, los sonidos fuera de campo activos, entonces, repetimos, despiertan una curiosidad que provoca interrogantes sobre qué sos. Y vamos a describir tres modalidades fuera de campo activos. Estas estrategias orientan la narración de manera diferente. Vemos el primero, los interrogantes duales de estos fuera de campo activos. Duales generan una inquietud de un doble modo, en los espectadores y en los personajes, o en los seres vivos que se encuentran allí. Vemos un ejemplo. Lo voy a adelantar. Tú, qué insensato. Tírate tú la próxima vez y líbranos de tu estupidez. Escuchemos ahora. De esas fuentes acústicas, de esos gritos, alaridos, esos tambores, no tenemos referencia visual. Están fuera del campo visual tanto nuestra como espectadores y de los personajes, y están ubicados, dispuestos allí en el audiovisual para generar un interrogante dual en ambos, en los espectadores, nosotros como espectadores, y en el público. Perdón, y en los personajes mismos, como podemos ver acá. La otra modalidad o estrategia plantea, sí, específicamente dirigir la atención o causar intriga en los personajes, y no así en nosotros, en el público, donde nosotros sabremos de algún modo y habremos visto esas fuentes acústicas que los personajes no ven, de dónde provienen, quién los provocó, por qué motivo se generaron. En este caso son explícitamente puntuales los interrogantes, creando expectación en los seres vivos o personajes que se encuentran allí presentes. Para esto vamos a ver este fragmento. ¿Quién está detrás de la puerta? Y se escuchan pasos ahora. Esas sonoridades, esos pasos, de los cuales nosotros ya vimos en otros planos, en otras circunstancias. ¿Quién es el asesino? ¿Quién es el causante
que provoca estos pasos, quién es el personaje, por qué está allí, cosa que nuestro protagonista no tiene la información que sí tenemos nosotros. Entonces, analizado por varios recursos cinematográficos que se plantean desde otros planos, que también suceden, en donde la información del espectador es superior y con una ventaja a la que tienen los personajes. ¿Mm? Y esto es un ejemplo de estas situaciones. Desde lo sonoro escuchamos algo de lo cual los personajes no tienen la información completa y nosotros sí. Este fuera de campo activo que causa una intriga. Y finalmente el fuera de campo activo que se genera sobre nosotros, los espectadores, y está dirigido a nosotros, sabiendo que los personajes o protagonistas o seres vivos que se encuentran allí saben perfectamente de qué tratan estas fuentes acústicas. Veamos un ejemplo. ¿Mm? Esos grilletes que nosotros escuchamos al principio y no sabemos que tratan de esos grilletes, sí lo saben los personajes, no así nosotros. Entonces están con el caso contrario al anterior, ¿no? Los personajes se encuentran con una ventaja eh, de información, situaciones de la cual nosotros carecemos. Ese tipo de planteo se plantea como una alternativa diferencial opuesta a la que acabamos de ver en el ejemplo anterior. Estos tres casos fundamentalmente permiten incorporar estos fuera de campo sonoro activos de tres modos diferenciales. Tres modos en donde los interrogantes de aquellas fuentes acústicas que no vemos causan expectativa o en nosotros, en los espectadores, en los personajes, o, como vimos en el primer caso, sobre unos y otros. Bueno, muchas gracias por la atención y por la participación en este espacio.